Como recordarán, estamos en la segunda parte de la carta a los Efesios. A partir de el capítulo 4, Pablo empezó a exhortarnos cuál es la manera correcta de andar a la luz de nuestra identidad en Cristo. Hemos recibido una gran salvación y de alguna manera esa salvación trae una demanda de manifestar al Cristo que está en nosotros y de caminar en la novedad de vida que hemos recibido. Empezamos el capítulo 5 explicando la importancia de poder caminar como hijos amados, imitando a nuestro Padre en amor, en misericordia y en perdón hacia otros. Y hoy vamos a ver el capítulo 5 desde el verso 3 hasta el verso 10 y el tema de hoy se titula Viviendo como hijos de luz. Dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. De manera general, si pudiéramos bosquejar esta sección, Pablo primero muestra lo que no es adecuado y lo que no es un estilo de vida cristiano en los versos del 3 al 5. En el verso 6, Pablo invita a vigilar los argumentos que sirvan para justificar los comportamientos pecaminosos, a tener cuidado con falsas enseñanzas que quieran decir que está bien seguir viviendo como ya no es adecuado. Y del verso 7 al 10, Pablo nos muestra qué es lo que significa vivir como hijos de luz, que al final es a lo que él nos quiere llevar. Pero Pablo constantemente vemos en la Escritura, no solamente Pablo, sino a veces el mismo Cristo, el mismo Juan, en los mismos salmos, vemos ese contraste, ¿verdad? Es importante saber no es lo adecuado para poder a la luz de saber qué es lo que no es adecuado, saber cuál es el caminar adecuado en base a nuestra nueva identidad en Cristo. No son mandamientos morales, no son leyes a seguir, sino es simplemente un entendimiento que el Señor quiere que tengamos para que a partir de ese entendimiento esas creencias, esas convicciones puedan gobernar nuestro comportamiento y podamos al final estar viviendo para el propósito para el cual Cristo nos ha salvado. Vamos a iniciar como siempre analizando cada versículo. El versículo 3 de Efesios 5 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Pablo empezó desde el capítulo 4 con una exhortación moral, con un llamamiento a caminar como es digno, con un llamamiento a caminar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor. Pablo volvió a hacer énfasis en la importancia del amor al inicio del capítulo 5, pero ahorita pasa un poco a ciertas situaciones más morales, a ciertas situaciones que tienen que ver con la ética, con el comportamiento. Y entonces en esta exhortación moral, Pablo vuelve su atención a los asuntos de los malos deseos, de la inmoralidad sexual, del amor al dinero. Estas actitudes y comportamientos son comunes en el mundo de Pablo y son comunes en el mundo de hoy. Y sin embargo, el Señor quiere recordarnos que ya no son compatibles con la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Pablo empieza diciendo, pero, y esto funciona como una introducción a este nuevo conjunto de exhortaciones morales. Pablo está apelando a los lectores para que eliminen la inmoralidad de sus vidas.
Y lo primero que él empieza es precisamente con esto, la inmoralidad. La inmoralidad obviamente se refiere de manera muy general a todo tipo de inmoralidad sexual. Esto es algo de lo que también le habla a los tesalonicenses. Les dice que deben abstenerse de la inmoralidad sexual porque la voluntad de Dios es la santificación, el guardarse puros. El término se traduce como fornicación, pero obviamente se habla de relaciones prematrimoniales y aún de conductas inadecuadas dentro del matrimonio. La Biblia habla obviamente de que la intimidad es un regalo para el matrimonio, pero aún dentro del matrimonio ese lecho se debe mantener en santidad. Ese lecho puede aún dentro del matrimonio llegar a ser sucio, según la Escritura. Obviamente no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero se debe entender a todo tipo de actividad sexual fuera de una relación matrimonial comprometida. Esto incluiría sexo prematrimonial, adulterio, obviamente sexo con rameras, relaciones homosexuales, relaciones incestuosas. Y en otra parte Pablo las enumera como obras de la carne, por ejemplo en Gálatas 5:19, y las prohíbe como algo de idolatría. En uno de los primeros concilios que se dio en la iglesia lo vemos en Hechos 15. Y Hechos 15 es un capítulo muy importante porque nos muestra que los apóstoles desatan el evangelio de la cultura judía y explican que ser cristiano no significa ser judío ni significa seguir las leyes judías. Sin embargo, dan pocas exhortaciones, dicen, está bien, ya como gentiles hemos sido salvos por la gracia, vivimos por la gracia, ya no nos toca cumplir la ley, pero exhorten a los creyentes, a los gentiles, que se abstengan de cosas contaminadas a los ídolos, de fornicación y de comer sangre. Entonces, algo bien interesante es que incluyen el abstenerse de fornicación, que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque el mundo de ese tiempo había mucha inmoralidad, como lo hay hoy también, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante de tomar en cuenta, ¿verdad? La actividad sexual ilícita era un problema muy difícil de superar para los cristianos gentiles de la iglesia primitiva. Las relaciones adúlteras, los hombres se acostaban con sus esclavas, era muy común el incesto, la prostitución, y habían también relaciones sexuales sagradas en otras religiones, y no había un estándar social aceptado respecto a las relaciones sexuales. Eso fue algo que vino después en la sociedad cristianizada, pero en ese entonces había mucha libertad, como ahora pues está nuevamente habiendo en el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, para Pablo sí es importante enfatizar esos temas, por eso vemos un poco más de énfasis en las cartas apostólicas con respecto a esos temas. Obviamente los judíos se horrorizaban ante los comportamientos inmorales de los gentiles, y la Mishnah, de hecho, que era un texto judío, prohibía que una mujer judía se quedase a solas en cualquier lugar con un gentil, porque sabían que el gentil no se podía confiar en él en temas sexuales. Pero Pablo más adelante va a hablar de la importancia de las relaciones dentro del matrimonio, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 31, cita Génesis cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Entonces, en el matrimonio, la actividad sexual es santa, pero fuera del matrimonio se convierte en impura. Y eso es básicamente la segunda palabra que Pablo usa, es impureza. Lo interesante de la impureza aquí es que la palabra es como que Pablo la mezcla con el hablar. O sea, dentro de la mentalidad de Pablo, Jesús, por ejemplo, habló de que los corazones son corruptos y están llenos de impureza, de ellos salen impurezas, malos pensamientos, malos actos, pero la impureza también está relacionada con sensualidad, con inmoralidad en muchos otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 1:24, la impureza llevó a los hombres a deshonrar sus propios cuerpos. En 2 Corintios 12:21, la impureza va junta con la inmoralidad y la sensualidad.
y hay una conexión también en Gálatas 5:19 con la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, en Colosenses 3:5. Entonces, de alguna manera se refiere a todo lo impropio. Y por último, Pablo usa la avaricia. O sea, aquí Pablo está mencionando principalmente la inmoralidad sexual y la avaricia. Y la avaricia obviamente es ese deseo, ese amor al dinero, ¿verdad? Ese amor de tener más, esa necesidad de tener más, de adquirir más y más. Y al pueblo de Dios se le está advirtiendo en contra de los peligros de aquí al amor al dinero, la codicia y cualquier otra forma de avaricia. Estas dos cosas, tanto la inmoralidad como la avaricia, aparecen destacadas en muchos textos judíos. Algunos textos judíos decían, guardaos pues, hijos míos, de la fornicación y del amor al dinero. En algunos rollos que se encontraron en el Mar Muerto, Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y también otro escritor escribe, los avaros son aquellos que sienten un fuerte deseo de conseguir para sí mismos más dinero y posesiones, porque aman, confían y obedecen a la riqueza más que a Dios. Luego, lo interesante es que Pablo dice que estas cosas, estas prácticas no deberían siquiera ser nombradas entre vosotros. Y Pablo no se refiere a que no son cosas de las que haya que hablar, porque de alguna manera hay momentos donde hay que discutir, donde hay que debatir, donde hay que platicar sobre estas cosas. De hecho, es lo que él está haciendo en esta carta. Cuando uno analiza el griego, lo que Pablo está diciendo es una manera inusual de usar este verbo, que normalmente se usa para nombrar a alguien o para dar nombre a alguien. Y yo creo que la mejor manera de entender esto es que nadie debería de ser llamado como en el sentido de caracterizar el estilo de vida de alguien. O sea, nombrar un rasgo como sello distintivo de quién se es. En nuestra cultura y en todas las culturas siempre ha sido nombrar a veces a alguien como con un sobrenombre o con un apodo, con algo que lo distingue. Cuando Pablo dice que ni siquiera se nombren, o sea, que ustedes no sean conocidos como inmorales, que ustedes no sean conocidos como avaros, que no tengan fama de avaros, que no tengan fama de impuros, que no tengan fama de inmorales, es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que no tengan fama de tener muchas parejas o de ser promiscuos o de tener mucho amor al dinero. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se hagan un nombre de estas cosas. ¿Por qué? Porque no es apropiado para ustedes como creyentes. Y esta palabra apropiado, lo interesante es que dice para los santos. O sea, Pablo está resaltando que somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, y una conducta inmoral, una conducta impura, una conducta avara es totalmente incoherente con la santidad que recibimos en el nuevo nacimiento. Ya no somos pecadores gentiles, somos una nueva creación que se asemeja a Dios en justicia y santidad, como vimos en Efesios 4:24. Luego Pablo sigue volviendo a dar exhortaciones morales, y en el verso 4 del capítulo 5 dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Primero habla del comportamiento, al referirse a inmoralidad, a impureza y avaricia, se refiere al comportamiento, pero aquí Pablo quiere que estos creyentes se eliminen cualquier tipo de comportamiento indecente de sus vidas y cualquier forma sucia de hablar. ¿Por qué? Porque estos son una mancha en la nueva identidad en Cristo. La primera palabra es obscenidades o comportamiento indecente, también se puede traducir como deshonestidad, y algunas traducciones lo traducen como suciedad, pero realmente aquí se está refiriendo a una conducta que es vergonzosa, que es escandalosa, que es corrupta, y es un término, algunos piensan que es hablar, algunos lo traducen como palabras deshonestas o hablar sucio, pero no parece que se refiera solo a la conversación, porque Pablo no está usando una palabra unida a la conversación como lo va a usar en los dos términos siguientes, sino se refiere a comportamientos específicos como gestos lascivos, como quizá caricias inadecuadas, como bromas desagradables, como manera de mirar a otros, de tratar a otros. Más que todo quizás se refiere a eso, ¿verdad? Por otro lado, los otros dos términos sí tienen que ver con
el hablar, con la manera de hablar. Para Dios es importante cómo hablamos. No es la primera vez que en esta carta Pablo toma el tema de las palabras. Para Dios es muy importante las palabras que salen de nuestra boca. Son importantes. Y aquí Pablo lo primero que dice es necedades. Y claramente se hace referencia a conversaciones necias. De hecho, la palabra en griega es merología, y logía es algo que tiene que ver con palabra. Entonces, y mero significa necio. De hecho, la palabra meros es necio, y por ejemplo, merolepos significa ladrón necio. Entonces, aquí Pablo está hablando de una conversación tonta, de una conversación estúpida. Es difícil pensar qué era lo que a Pablo se le venía en mente en esos momentos, pero Pablo nos está diciendo que por un lado hay comportamientos indecentes que no convienen y también hay conversaciones tontas que no convienen, pero el último término se puede traducir como chistes groseros o groserías, pero la palabra en griego que tiene también que ver con palabra, o como una palabra girada, o como una palabra, como darle un giro a las palabras. Y la mejor manera de entenderlo es el doble sentido, ¿verdad? Eso significa como ingenioso, como de doble sentido, como jocoso, y realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que no está diciendo Pablo que no debería de haber humor, sino que no debería de haber bromas inhumanas o degradantes a menudo que se hacen a expensas de otros. Todos nosotros vivimos en una sociedad donde se hacen bromas. Yo ahorita estoy en Estados Unidos, donde en algún momento he oído, aquí se hacen, por ejemplo, es común hacer chistes de los latinos, ¿verdad? O de gente de un color de piel oscuro, algunos blancos, o a veces se hacen, y digamos, a veces los chistes rojos, a veces son chistes que degradan, por ejemplo, a la mujer. Y esto es en todos lados, ¿verdad? Yo, del pueblo de donde yo vengo, habían muchos chistes de otro pueblo vecino que se llama Chantla y que se hablaba de los chantecos. Ustedes han oído los chistes de los gallegos. Parece algo sin maldad, parece algo que puede decirse, pero realmente se está degradando a otro ser humano, se está degradando a otra raza, se está degradando a otro género, y ese es el tipo de bromas que se llama aquí groserías o bromas groseras o chistes groseros. La idea básica es que es también obviamente el doble sentido incluye, ese ingenio, esas palabras que se hablan con un matiz de lascivia, con un matiz de lujuria, con un matiz de despertar en la mente otras cosas. O sea, Pablo no está diciendo que no debe haber humor de ningún tipo. Parece estar diciendo lo que dijo de la ira, lo que estudiamos la vez pasada de la ira. La ira es adecuada si se canaliza de la manera adecuada contra injusticia, contra la maldad. Igual el humor es adecuado. Yo creo que Jesús tenía muy buen sentido del humor, ¿verdad? Y sabemos que le puso como apodo, por ejemplo, a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, y seguramente fue en un momento de humor, de mezclar humor con corrección. Y vemos de alguna manera algún otro tipo tal vez de humor en la Biblia. Vemos predicadores que Dios les ha dado una gracia para tener un humor sano. Pero de alguna manera el humor que Pablo dice que no debe haber en nosotros es cuando se humilla a otra persona, cuando se mezcla con pecado, cuando ese humor despierta pensamientos lascivos, pensamientos lujuriosos. O sea, el humor que se vale es ese humor donde solamente causa risa o de uno mismo, de las circunstancias, pero son bromas que no atacan la identidad o el valor de otro ser humano, sino que bromas que solo despiertan la risa, pero reflejando humildad y mansedumbre. Entonces, Pablo está rechazando este comportamiento indecente, esta conversación necia, estas bromas groseras como inadecuados. Está diciendo, esto no son apropiadas o no corresponden, dice otra versión, la final al medio del verso 4. Y esto es sumamente importante, saber que a Pablo le preocupa que nuestras vidas sean coherentes con la nueva identidad en Cristo como seguidores del único Dios verdadero y santo. Aunque al mundo una frase con doble sentido lascivo le puede parecer cómica y aceptable, no deben tener lugar estas frases dentro de la iglesia, dentro de los creyentes.
sino más bien acciones de gracias. Entonces, es bien interesante que eso debe reemplazar, las palabras negativas se deben de reemplazar por acciones de gracias. ¿Por qué? Porque sabéis muy bien que ninguno que es sexualmente inmoral, impuro o avaro, que es un idólatra, tiene una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí quiero tal vez detenerme un poco más, pero dice la expresión más bien, este sino más bien está marcando un contraste, está marcando una distinción entre las 6 características que Pablo desea que sus lectores repudien y la única marca distintiva que debería de ser evidente en la vida de los creyentes. El verbo está, más bien es un verbo imperativo que es como una orden y está transmitiendo una fuerza, acciones de gracias. Hermanos, si algo nos debe de caracterizar y si en algo debemos abundar es en acciones de gracias, primeramente obviamente para con Dios, pero también tenemos que aprender a agradecerle a las personas, agradecerle a la pareja, agradecerle al pastor, agradecerle a los hijos, agradecerle a los hermanos, agradecer por los instrumentos que Dios usa para bendecirnos, obviamente con la mirada puesta primeramente en Dios, no de hacer ídolos de los hombres, pero sí debe de caracterizar nuestra conversación, nuestra alabanza, nuestra oración, las acciones de gracias. Me siento muy bendecido porque he oído, digamos, oraciones de muchos hermanos que presentan esa acción de gracias, pero me acuerdo que antes a veces uno oía oraciones y uno mismo oraba y casi solo eran peticiones, ¿verdad? Y a veces todavía caemos en ese patrón. Pero Pablo le da mucha importancia a las acciones de gracias y entiende la gratitud hacia Dios no solamente como una respuesta adecuada a su misericordia y a su gracia, a su redención, sino como una fuerza motivadora fundamental para que nuestra vida se alinee a las demandas éticas del Evangelio. De hecho, está estudiado, hermanos, que la gratitud trae felicidad. Las personas más felices, según los neurocientíficos, una de las cosas que los caracteriza son que son personas agradecidas. Son personas que saben dar gracias a Dios, que saben dar gracias a las personas, que saben agradecer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en aquello de lo que te puedes quejar, te vas a amargar, te vas a todo, pero cuando tú empiezas a agradecer lo que está bien, lo que tienes, entonces tu cerebro responde trayendo salud, trayendo bienestar, trayendo una sensación de mayor bienestar a tu organismo. Leamos Colosenses 2, 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y rebosarán de gratitud. Hay un llamado a abundar en acciones de gracia. ¿Cómo caminar en el Evangelio? Abundando en acciones de gracia, rebosando de gratitud. ¿Por qué? Porque eso demuestra que estamos cimentados en Cristo, que estamos dependiendo de Él, o sea, no dar gracias es asumir que merecemos lo que tenemos. Dar gracias es reconocer que es la gracia de Dios, que es la bondad de Dios, que es la misericordia de Dios la que nos permite pues de alguna manera las cosas buenas que nos rodean en la vida y aún dar gracias anticipadamente por la solución que Él va a tener a los conflictos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza y nos da fuerza para seguir en medio de la lucha. Luego pasamos al verso 5, dice, más bien con acciones de gracia, y luego sigue en la misma línea, con la razón por qué debemos de estar agradecidos. Porque con certeza sabéis esto. Es bien interesante ahí porque en el griego literalmente se traduciría, sabes esto porque tú sabes que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Lo que pasa es que suena un poco redundante, ¿verdad? Sabes esto porque sabes. Pero Pablo en el griego debe sonar más bonito, ¿verdad? Pero Pablo está usando su creatividad y habilidad retórica para resaltar
que esto no es algo que los creyentes tengan que aprender, es algo que ya saben, y saben porque el Espíritu Santo está instalado de ellos, y saben porque están conscientes de su salvación. Entonces, por eso la versión 60 traduce, sabéis muy bien que, o sea, nosotros, hermanos, todos los que conocemos y estamos conscientes de dónde nos hemos salvado, sabemos que si no hubiera sido por Cristo, porque nos nació de nuevo por el Espíritu, no tendríamos herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nuestro destino sería el infierno. Y entonces, como sabemos que nuestro destino ya no es el infierno, Pablo dice, ustedes saben que ningún inmoral, que ningún impuro, que ningún avaro tiene herencia en el reino de Dios y del cielo. Y lo interesante es que hubo 3 vicios que Pablo mencionó en el verso 3. ¿Se recuerdan, verdad? Inmoralidad, impureza y avaricia. Aquí Pablo los personaliza, ya no los deja en su forma abstracta, sino que los aplica a las personas. Y les dicen, saben que ningún fornicario o inmundo o avaro. Una cosa es que un creyente a veces haya caído en fornicación o en inmundicia o avaricia, que obviamente lo ideal es que no pase, pero puede pasar. Pero no es lo mismo alguien que su esencia, que su naturaleza es ser fornicario o ser inmundo o ser avaro. Esta es una naturaleza que define a los que no han sido salvos, a los que no han nacido de nuevo. Y por lo tanto, como no han nacido de nuevo, no pueden entrar, mucho menos heredar el reino de Dios, porque se necesita, como Cristo le enseñó a Nicodemo en Juan 3, necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino. Entonces, Pablo nos está diciendo, ustedes saben que sin nacer de nuevo no hay reino. Entonces no pueden vivir como lo que caracteriza a los que no han nacido de nuevo, porque vivir como ellos sería olvidar nuestra naturaleza y nuestro destino. Para Pablo, en todas las cartas apostólicas, hermanos, un cristiano ya no es una persona impura, ya no es un inmoral, ya no es un avaro. ¿Por qué? Porque somos santos, como dice el verso 3, somos santos, como dicen las introducciones a las cartas. Pablo se dirige a los santos. ¿Por qué? Porque fuimos santificados por la obra de la cruz de Cristo. Aunque los creyentes puedan caer, y de hecho lo hacen cayendo en comportamientos impuros, el punto de la carta es que por cuanto somos santos, debe ser arrancada de raíz y eliminada los comportamientos no santos. Y Pablo, entre paréntesis, describe al avaro como un idólatra, y esto es algo interesante porque era algo común en el judaísmo. Un escrito judío dice, hijos míos, el amor al dinero conduce a los ídolos. Los hombres engañados por él creen en dioses que no son. Filón de Alejandría criticaba duramente a los amantes del dinero, y él decía que obtenían monedas de oro y plata de todas partes y atesoraban sus pertenencias como una imagen divina en un santuario, creyendo que era una fuente de bendición y fidelidad de todo tipo. Acuérdense que en la mentalidad romana todos tenían sus mini templos y sus dioses, y le atribuían las fortunas o las buenas cosas a los mismos objetos, que pasó, por ejemplo, en el catolicismo, a atribuirse a las reliquias, que es una copia mezclada, pero que no es lo bíblico, ¿verdad? Nuestras bendiciones vienen del cielo, no de nada que tengamos aquí en la tierra, y por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas es como un enemigo que compite por Dios. Entonces, por eso es tan importante entender que el amor al dinero y la avaricia se compara al grave y terrible peligro de la idolatría, que fue uno de los peligros por los cuales más situaciones terribles vinieron sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La prohibición de la idolatría es muy importante en el Antiguo Testamento porque Dios es un Dios celoso. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que obviamente, como los que se caracterizan por estas cosas no han nacido de nuevo, pues no tendrán herencia en el reino de los cielos. Pero malamente este pasaje a veces se ha usado para decir que la salvación se pierde, o que un cristiano puede perder la salvación, o que si un cristiano fornica en algo. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que recordar, hermanos, lo que Pablo nos ha dicho en la carta. En el capítulo 1 y verso 13, Pablo nos dejó claro que los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo y tendremos nuestra herencia con Dios.
En el 1:18 Pablo nos contó que estaba orando por nosotros para que Dios nos abra los ojos y podamos ser más conscientes de nuestra identidad, de nuestro llamado a ser herederos y como herederos y a ser herencia de Cristo. Y aquí no está funcionando como una advertencia de que Pablo dice, si hacen esto van a perder su herencia. No es ese el mensaje. El mensaje, al contrario, tiene un efecto contrario. Pablo quiere que ante el entendimiento de que somos herederos, de que somos sellados, de que nuestra salvación es segura, por cuanto vamos hacia el cielo, despojémonos de los comportamientos que no encajan, que no son coherentes con la naturaleza de Cristo que está en nosotros, con la salvación que nos fue dada, con el llamado que nos fue hecho, sino que entendiendo nuestro destino eterno, vivamos agradeciéndole a Dios, tan agradecidos con Dios, que la misma gratitud nos lleve a no querer defraudarlo, a no querer dar una mala imagen de Él, de quién Él es y de quién nosotros somos como sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos y de alguna manera el que nos ve a nosotros nos relaciona con nuestro Padre. Somos llamados a vivir como gente de reino y a servir a nuestro Padre de amor y de misericordia, agradeciéndole por todo lo que nos da. Esto lo podemos confirmar en un pasaje paralelo que vamos a leer ahorita, donde queda aún más claro que esto no es una advertencia en cuanto a que si usted tiene estos comportamientos va a perder su herencia en los cielos. No, por cuanto usted tiene una herencia en los cielos que es segura, no debería de tener estos comportamientos. ¿Por qué? Porque esto ya no lo tiene, ya no nos tiene que caracterizar. Veamos 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros, borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El verso 11 es maravilloso. Algunos de ustedes eran así, algunos de ustedes eran idólatras, eran inmorales, eran avaros, eran borrachos, eran adictos, pero ya no son así, esa ya no es su identidad, eso ya no los define. ¿Por qué? Porque si Cristo se les reveló, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre de Jesús. Hermanos, nuestros comportamientos ya no nos definen, nuestras debilidades ya no nos definen, nuestras luchas ya no nos definen, nos define lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en la cruz, pero eso tiene que cambiar nuestro comportamiento. Eso tiene que influir en nuestro comportamiento, pero primero tiene que haber un cambio de cosmovisión y de entendimiento de cómo somos, de cómo nos miramos a nosotros. Entonces, Pablo no está diciendo que los creyentes no van a heredar. Pablo está diciendo que los que están definidos por ser inmorales, por ser idólatras, por ser adúlteros, por ser homosexuales, por ser avaros, por ser borrachos, no van a heredar. No van a heredar. ¿Por qué? Porque se nota que siguen siendo esclavos, porque se nota que no han nacido de nuevo, porque se nota que eso es lo que los define. Pero el que ya fue salvo ya no puede ser definido por eso. Dios lo lavó de eso, Dios lo santificó de eso, Dios lo justificó de eso. Y aunque al principio va a ir luchando y en algún momento puede volver a caer, en algún momento se tiene que reflejar el cambio que Dios hizo en lo interno. En algún momento tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia. A eso va a pasar Pablo en la segunda mitad de esta enseñanza. Y algo bien interesante es que Pablo, a diferencia de Corintios, aquí en Efesios, él dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y es bien interesante que mencione el reino de Cristo y de Dios. Puede ser que
Pablo sugiere que hay dos etapas en el reino presente de Cristo, está redimiendo a la gente, está salvando, está transformando vidas. Ese es como el entendimiento. Cuando Pablo menciona el reino de Cristo, se refiere al reino presente. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, ya estamos en el reino de Cristo. El reino de Cristo tiene que ver con que ahorita vamos a disfrutar plenitud, vamos a disfrutar vida, vamos a disfrutar abundancia. Y hay una posibilidad de heredar el reino de Cristo ya. Y lo que Pablo está diciendo es, cuando tienes pecado en tu vida, te impides a ti mismo disfrutar esas bendiciones del reino de Cristo que son presentes. Pero también está el reino de Dios. El reino de Dios en la mente de Pablo se menciona más como algo futuro. El texto por excelencia es 1 Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En Gálatas 5:21 también habla de los que viven conforme a la carne no heredarán, y lo toma en verso futuro. Entonces el reino de Dios habla del cielo, el reino de Dios habla de las riquezas eternas, el reino de Dios habla de allá. Entonces Pablo dice, no heredarán ni el reino de Cristo presente ni el reino de Dios. Entonces Pablo ahí está resaltando las dos manifestaciones del reino. Al mencionar el reino de Cristo se refiere a la manifestación presente del reino, y al mencionar el reino de Dios se refiere a la manifestación futura y final del reino de Dios, en lo cual habrá total paz, total justicia y total equidad en la tierra. Pero en resumen, el flujo del pensamiento de los versos 3 al 5 es: no dejen que estos rasgos malos caractericen su vida. Por el contrario, que lo que caracterice su vida sea la acción de gracia, porque ustedes saben, ustedes tienen el entendimiento de que las personas definidas para ser gobernados por sus deseos no van a heredar el reino. Entonces, como saben que son los santos los que van a heredar el reino y ustedes son santos, vivan de acuerdo con lo que son, como santos que son, y den gracias a Dios por haberlos escogido, por haberlos redimido, y busquen agradarle. Eso es parte del pensamiento de lo que Pablo está diciendo. Claro, hay una implicación secundaria en este pasaje, y no podemos negar que alguien podría afirmar que los que se han rendido a la inmoralidad, a la impureza y a la avaricia, aunque se llamen a sí mismos cristianos, si es tanta la inmoralidad, si es tanta la impureza, si es tanta la avaricia, que eso define sus vidas, lo que demuestran es que nunca nacieron de nuevo, que nunca fueron salvos, que lo que tuvieron son religión y que están excluidos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque se nota que no van a heredar, lo evidencia lo que está definiendo sus vidas. Es diferente a alguien que es santo y que tuvo algún desliz, ¿verdad? Es diferente. Verso 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí Pablo está nuevamente tocando el tema que es común en todas las cartas: hay falsos maestros. Hay personas que desde los púlpitos intentan justificar comportamientos impíos como la inmoralidad sexual, como las conversaciones sucias o como el estilo de vida de avaricia, basados aún en razonamientos teológicos. Hoy pastores que defienden el homosexualismo. Hoy hay pastores que defienden la búsqueda de riquezas y que promueven más la búsqueda de dinero desde los púlpitos que la búsqueda de la santidad. Hoy hay ministros que defienden y promueven conversaciones sucias o que promueven el racismo. O sea, son cosas que tristemente hay, y Pablo está diciendo, estos son falsos maestros, son palabras vanas, no se dejen engañar por ellos. Ellos son hijos de desobediencia, y aquí no está diciendo que sean hijos de Dios desobedientes. Aquí tenemos que regresar al contexto. En el capítulo 2 y verso 3, Pablo habló en la misma carta que los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sobre los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y obviamente entonces, en la misma carta, hijos de desobediencia se refiere a los muertos, a los que no han nacido de nuevo, a los que no han sido salvos. Entonces aquí se refiere a lo mismo. No son creyentes, tienen religión, se introdujeron en el cristianismo, fueron cizaña que el enemigo sembró, pero son hijos de desobediencia. Su naturaleza es desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios. Solo tienen naturaleza de la carne. Solo son hijos del Adán rebelde que comió del fruto prohibido. Son hijos de la desobediencia de Adán. Nunca han sido ni son hijos de Dios. Hijos de desobediencia en Efesios 2:3 y aquí en Efesios
5, 6 se refiere a los hijos de Adán que no han nacido de nuevo y que se van a perder. ¿Qué va a pasar sobre ellos? La ira de Dios va a venir. Va a venir en el futuro enviándolos al infierno y viene en el presente a través de permitirles más pecado, de permitirles más maldad, de permitirles hundirse más, de darles libertad, como lo dice Romanos 1. Dios se airó contra ellos y los entregó a su mente depravada, a sus pasiones vergonzosas, los entregó a su maldad. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos querían, ¿verdad? Rechazar a Dios, dejar fuera a Dios, entonces Dios les dio la libertad para dejarlo fuera. Pero el punto aquí de Pablo es que siempre van a haber falsos maestros. En Efesios 2, 2 y 3 dice: el espíritu conforme al príncipe de la potestad del aire, ustedes anduvieron en otro tiempo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos. Pero hace una diferencia entre los cuales y nosotros. No es lo mismo los cuales y nosotros. Nosotros un día estuvimos ahí, un día fuimos hijos de desobediencia, pero ya no lo somos. En otro tiempo estuvimos ahí, pero ya estamos en otra posición. Entonces, nótese esa distinción entre los cuales y nosotros, y ahí podemos ver claramente porque yo sé que hay ministros que dicen que hijos de desobediencia son hijos de Dios desobedientes, pero no. Respetando el texto, respetando la gramática del texto, respetando el contexto literario del libro, no es una interpretación correcta. Hijos de desobediencia son los que no son salvos. Nosotros, aunque a veces somos desobedientes, porque no somos los más obedientes, como deberíamos de serlo, somos hijos de obediencia, porque somos considerados obedientes no por nuestra propia obediencia, sino por la obediencia a nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, quien obedeció hasta lo sumo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz, y su justicia y su obediencia nos es contada a nosotros, y gloria a Dios por eso, y también somos llamados a reflejar su vida, pero no por eso somos hijos de desobediencia. Versos 7 y 8 dice: así que no seáis cómplices con ellos, porque antes eras oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No seáis partícipes con ellos, obviamente, o cómplices con ellos. Está hablando de no participar, obviamente, en esos actos. Pablo no está diciendo que nos separemos de los impíos. Es necesario tener contacto con ellos, pero lo que Pablo está diciendo es que no podemos participar con ellos ni en sus actividades inmorales, ni en su avaricia. O sea, de eso tenemos que desconectarnos. Pablo, y está nuevamente recordándonos, y eso es importante entenderlo, hermanos. Así como Corintios nos decía: antes eran ustedes, pero ahora ya no. Así como en el 2, del 1 al 10 nos dijo: ustedes antes estaban muertos, pero ahora están vivos. Así como en el 2, del 11 al 22 nos dijo: antes estaban separados, antes no tenían esperanza, ahora son parte del pueblo de Dios. Aquí vuelve Pablo a decir: ahora antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Y llama mucho la atención que no dice antes estaban en la oscuridad, dice eran oscuridad. O sea, Pablo está diciendo claramente que sin Dios el centro del ser de un no creyente es oscuridad. O sea, esencialmente, por naturaleza, éramos oscuridad. No es que estábamos, por eso es tan importante entender la salvación. El cambio no fue pequeño, fue algo trascendental. Pasar de ser oscuridad a ser luz no es poca cosa. Es un cambio trascendente, o sea, es un cambio glorioso, es un cambio majestuoso. Nuestra naturaleza era oscuridad. ¿Y qué es oscuridad? En la Biblia la oscuridad representa la maldad. Lo único que había en nosotros, todo era malo. Malo, sin valor, sin Dios, sin sentido. Pero ahora somos luz. Es un cambio increíble. Ser luz es un gran cambio. Es un gran cambio. Somos luz, hermanos. Somos luz. Podemos alumbrar, podemos ver, podemos alumbrar a otros. Eso es algo maravilloso, de lo cual pues vamos a seguir hablando el siguiente, pero cada vez que se habla de la oscuridad, se habla del mal. De hecho, en el capítulo 6, Pablo se va a referir a los gobernadores de las tinieblas, que podría traducirse como poderes mundiales de la oscuridad. Pero ¿qué pasó? Fuimos librados
del dominio de la oscuridad, del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, que es el reino de la luz. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla ninguna. O sea, Juan está diciendo que la clave del mensaje del evangelio es entender que Dios es luz. Y esta esfera de la luz se caracteriza por la bondad, por la justicia y la verdad. De hecho, en la Biblia a Dios se le puede representar como la luz. Isaías es un libro que habla mucho de ese contraste entre luz y oscuridad. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego Mateo va a decir que eso se cumplió cuando Jesús empezó a predicar en Galilea, en Zabulón, en Neftalí. Más adelante, en el capítulo 60, Isaías dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y vuelve a hacer ese contraste, sobre la tierra vienen tinieblas, tinieblas cubrirán la tierra, densa oscuridad las naciones, pero sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos que Dios ame, sobre aquellos que Dios elija, sobre aquellos que Dios salve, amanecerá su luz, será vista su gloria. Pablo está trayendo esas imágenes del Nuevo Testamento y está diciendo a los corintios, les dice que así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, el evangelio ha resplandecido en nuestros corazones para iluminarnos y mostrarnos a Cristo en 2 Corintios 4:6. Primera de Pedro 9 también dice que Dios nos salvó para que anunciemos las virtudes del que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Primera Tesalonicenses 5:5 dice lo mismo, vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Romanos 13:12, el mismo concepto, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Segunda de Corintios 6:14, Pablo dice, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Hermanos, somos luz porque estamos unidos al que es la luz del mundo, que es Cristo. Por eso dice, sois luz en el Señor. No somos luz fuera del Señor, no somos luz aparte del Señor. Somos luz en nuestra unión al Señor, en nuestra unión a Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes tienen la luz de la vida? Los que hemos decidido seguir a Cristo, según Juan 8:12. Somos los que hemos decidido seguirlos, y entonces Pablo dice, soy luz, andad como hijos de luz. Y nuevamente ya nos había llamado a andar dignamente, con paciencia, mansedumbre, humildad. Nuevamente nos llamó a andar en amor como hijos amados, y ahora nos dice, anden como hijos de luz. O sea, hay un llamado constantemente a avanzar, a caminar, a movernos desde la nueva identidad que recibimos. Anden como hijos de luz. ¿Y qué es andar como hijos de luz? Entonces, eso dice el verso 9 y 10. Porque el fruto de la luz, porque la evidencia de la luz, dicho en otras palabras, consiste en toda bondad, justicia y verdad al comprobar lo que es agradable al Señor. Hermanos, reflejar la nueva identidad en Cristo significa demostrar cualidades de virtud que caracterizan a Dios mismo como luz. Y es el ejercicio de la bondad, de la justicia y la verdad lo que complace a Dios, pero también lo que va a alumbrar a los otros. La expresión fruto es una expresión que describe la consecuencia de nuestra nueva vida en Cristo. El hecho de que estas tres virtudes sean frutos aclara no que son cosas por las que tenemos que esforzarnos, sino que deben ser productos derivados de abrazar nuestra nueva identidad en Cristo y de vivir en acción de gracias por lo que Él ha hecho. No son prerequisitos para ser aceptados por Dios. Y ahí es donde tiene que cambiar ese chip. No son mandatorios, son evidencias, son fruto. Y luego dice en toda justicia, y esa palabra toda aporta fuerza a cada una de las virtudes mencionadas. Aquí son bondad, justicia y verdad. Y la bondad se refiere obviamente a esa libertad de compartir, a esa libertad de dar. Y eso diría en contraste con la inmoralidad que nace del egoísmo. La inmoralidad
nace del buscar mi placer, mi beneficio, y entonces la bondad, yo busco el beneficio de los demás. Luego viene la justicia, que de alguna manera va en contraste con la impureza, que la impureza se manifiesta también en corrupción, en injusticia, en también de alguna manera en ese deseo de solo ganar, y justicia es no, que ganen todos, y hay un llamado a apartarnos del pecado. Y por último, la verdad, y la verdad está en contraste con el amor al dinero, que es algo falso, que es algo mentiroso, con vivir bajo una fachada de mentira, una vida superficial, una identidad falsa por las cosas de las cuales me he visto, el carro que manejo y todo, pero que construyo la identidad sobre la falsedad de las cosas que se ven, pero no sobre el interior de lo que yo soy. Pues esta verdad es algo esencial a ser genuino, a ser sincero, a que siempre voy a hablar con verdad. ¿Por qué? Porque voy a ser y decir lo que soy, lo que pienso y lo que Dios está haciendo y continúa haciendo en mí. El verso 10 termina diciendo, al comprobar lo que es agradable al Señor. Y aquí la preocupación de Pablo es que podamos vivir, y que en la medida que vivamos estas características, sabiendo que agradan a Dios, podamos aprobar, comprobar que realmente traen mayor beneficio a nuestra vida. Es similar el pensamiento a Romanos 12:2, cuando dice que cuando ustedes renueven sus mentes y se transformen, van a comprobar que la voluntad de Dios revelada en la palabra es buena, es agradable, es perfecta. Y aquí tiene esa idea similar. De alguna manera Pablo está diciendo, cuando ustedes vivan en el ejercicio de la luz, de dejar brillar la luz de Cristo en ustedes, ejercitando la bondad, ejercitando la justicia, hablando con verdad, Dios se va a agradar y ustedes van a tener más plenitud, van a ser más felices, van a tener más bendición. Su vida va a brillar más. Y eso es algo hermoso, hermanos. Tenemos que saber que los beneficiados somos nosotros. Dios va a ser agradado. ¿Y qué pasa cuando el Padre es agradado? El Padre bendice al Hijo, los cielos se abren. ¿Qué pasó cuando Cristo agradó al Padre y se bautizó en lugar de nosotros? Los cielos se abrieron y el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo agrado o complacencia. ¿Y qué pasó? Dios empezó a ungir con poder a Jesús y empezaron a venir milagros, señales. Le activó su ministerio. Y cuando Pablo dice, ustedes van a comprobar lo que es agradable al Señor, también va a decir, o sea, ustedes van a comprobar en bendición, en plenitud, en gozo, en paz, cómo el ejercitar su nueva identidad agrada al Padre, y el agrado del Padre trae bendición sobre sus vidas. De manera muy resumida, el primer mensaje de esta serie de versículos es, hermanos, nos tenemos que esforzar por eliminar las cosas no edificantes en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos por eliminar toda forma de inmoralidad sexual, por desarrollar una actitud adecuada hacia el dinero, que suponga refrenar nuestro apetito por tener más, o por tener solo por aparentar, o solo acumular más. Y tenemos que eliminar también toda forma de humor crudo, de humor sexual, de humor racista, de humor clasista de nuestro lenguaje diario y de nuestras conversaciones. Estas son 3 claves del desarrollo moral en las que Pablo se centra en esta sección. Y esto es súper relevante para la iglesia de hoy. Hoy vivimos en una sociedad donde la influencia de los medios de comunicación han tenido un profundo impacto en estas áreas. Hoy la perversidad, la inmoralidad sexual se promueve mucho desde el cine, desde los medios. También se promueve el amor al dinero y la superficialidad, y también se promueve una comedia insana, mucho más que antes. Estos textos son sumamente relevantes para hoy. Pero la siguiente parte es recordar que somos luz, desarrollar un nuevo estilo de vida en base al hecho que somos luz. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El entender que son luz nos lleva a acercarnos a otros, pero con el fin de alumbrar y de ser alumbrados, con el fin de ser limpios de todo pecado, con el fin de edificar, no de destruir. Los creyentes
ya no se consideran a sí mismos como gente depravada y en tinieblas, sino son poseedores de una naturaleza totalmente nueva. Son luz, y eso es algo maravilloso. Somos santos y somos luz. Y hermanos, esto no nos llama a aislarnos del mundo, sino a llevar una vida diferente a los de nuestros amigos y conocidos no cristianos. Pablo no está hablando de que debemos de escapar del mundo, de que debemos escondernos en monasterios o de que debemos de solo juntarnos con cristianos. No. Pablo está llamándonos a crear un estilo de vida contracultural. Necesitamos estar como no cristianos porque necesitamos llevar el evangelio y alumbrar a donde hay tinieblas, pero no podemos vivir como ellos. No podemos tener los mismos comportamientos sexuales que ellos, las mismas actitudes que ellos tienen ante el dinero y la misma manera de bromear que como ellos bromean. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy hemos sido afectados por esta predominancia cultural no cristiana. Pero aunque es importante que nos identifiquemos con los no creyentes como medio para alcanzarlos, debemos de ser cautos en que no terminemos adoptando su comportamiento. Dios nos llama a marcar la diferencia con el mundo. Sin embargo, no solamente a marcar una diferencia, nos dice claramente cómo debemos de vivir, reflejando su pureza, reflejando su santidad, siendo buenos, siendo justos y siendo veraces. Ese es el llamado de Dios. Y alguien dice, es muy difícil, y la respuesta es, no tienes que hacerlo en tus fuerzas, no tienes que hacerlo en tu capacidad. Tienes que dejar que el Cristo que está en ti, que la luz que está en ti, que el Espíritu Santo que está en ti, se manifiestan y fluyan a través de ti. Esto ya está instalado en nosotros, hermanos. No es algo que tenemos que alcanzar. Es algo que debemos dejar fluir al llevar a la cruz lo que está impidiendo que se manifieste. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Vives consciente de tu nueva identidad en Cristo? ¿Reconoces que fuiste lavado, justificado y santificado? ¿Cómo te calificaría respecto a estos vicios? ¿Qué hay respecto a la inmoralidad sexual, a la avaricia, a tu sentido del humor? ¿Qué tan gobernado está el deseo de tu alma por las pasiones incorrectas, o por un lenguaje inapropiado, o por amor al dinero? ¿Notas cuando caes en ciertos actos que no son acordes o que no son coherentes con quién eres ahora en Cristo? ¿Te ves a ti mismo como luz? ¿Estás consciente que la evidencia de que estás alumbrando es mostrar bondad en un mundo egoísta? ¿Es mostrar justicia en un sistema injusto? ¿Y es hablar con verdad en una sociedad de mentira? ¿Has comprobado que agradar al Señor trae mayor gozo y paz a tu vida? Y si no, Dios te invita a comprobarlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque una y otra vez, Señor, antes de exhortarnos, nos recuerda la obra que tú has hecho. Gracias, Señor, porque primeramente tú sabes que somos incapaces de alcanzar estas cosas por nosotros mismos. Pero tú ya resolviste esa incapacidad, dándonos tu vida, dándonos tu espíritu y conectándonos a ti. Gracias, Señor, porque nos trasladaste del reino de las tinieblas. Y no solamente nos trasladaste al reino de la luz, nos transformaste internamente, de manera que aunque antes éramos por naturaleza tinieblas, ahora por naturaleza somos luz. Aunque antes éramos inmorales, impuros, avaros, ahora somos santos. Todavía estamos luchando, Señor, con los hábitos pecaminosos del pasado. Todavía estamos luchando con crear una contracultura. Todavía, Señor, la cultura nos influencia, nos domina. Pero te suplicamos, Señor, que tú sigas permitiéndonos abrazar la verdad del cambio que tú hiciste tan trascendental en nosotros
Y que a la luz de ese cambio, de saber que somos hijos amados, de saber que somos luz, de saber que estamos vivos, de saber que estamos conectados a ti, podamos vivir como hijo de luz. Señor, haznos crecer en bondad, haznos crecer en generosidad, haznos crecer en amor y en comprensión para con los demás, pero también haznos canalizar la ira y el humor en favor de la justicia, en favor de la igualdad, en favor de la equidad. Pero también ayúdanos a ser personas veraces, a despojarnos de toda mentira y hablar cada uno con verdad, a presentarnos en verdad delante de ti y a ser veraces, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con todas las personas con las que nos rodeas, que no le temamos a hablar de frente la verdad, sino que tengamos la confianza de saber que hablar en verdad es hablar desde la luz, y que siempre la luz prevalecerá por encima de las tinieblas. Gracias por hacernos luz y por darnos los recursos para vivir como hijos de luz. Amén.